Esto es Geometría, semana 10, sexto, trabajo de profundización. Repasemos nuevamente ángulos opuestos por el vértice. Entonces tenemos ángulos opuestos por el vértice. Están formados entre dos rectas que se intersecan en un punto. Dicho punto es el vértice de los ángulos. Entonces este puntico que está aquí se le denomina vértice y es el punto que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces hay dos tipos de ángulos opuestos por el vértice. Los que se miran frontales, por ejemplo el ángulo A y el ángulo C, y los que se miran de arriba hacia abajo, el ángulo B y el ángulo D. Siempre hay dos tipos de ángulos. Los enunciados que vamos a utilizar son: el ángulo A es opuesto al vértice al ángulo C y el ángulo B es opuesto al vértice del ángulo D. ¿Listo? ¿Qué nos sirve esto? Pues bueno, nos sirve para varias cosas. Primero, la propiedad. Entonces, en cuanto a la propiedad, nos dice que dos ángulos opuestos por el vértice siempre serán iguales. Entonces, si el profe me está dando un ángulo, como en este caso que me está dando el ángulo M, que vale 30 grados, entonces nosotros sabemos que si nos da M, hay un opuesto al vértice. Entonces, hacemos la solución. Decimos, ok, el ángulo M es opuesto al ángulo O. Aquí hay una corrección que quiero hacer, y es que si el profe ve esto, hay que corregirlo, y por eso lo puse aquí. Tiene que hacerlo en mayúscula, no en minúscula. Los ángulos no se nombran en minúscula. Entonces el ángulo M es opuesto al ángulo O. Entonces esta oración de es opuesto significa igualdad, o sea, significa que son iguales. Yo encierro porque este es mi ángulo conocido, y entonces el ángulo M es el que voy a cambiar en esta igualdad y lo cambio por 30 grados. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente cuestión, propiedad número 2. Entonces, bien, si se tienen dos ángulos opuestos al vértice, entonces los ángulos consecutivos son adyacentes. Entonces, si yo tengo el ángulo K, el ángulo de arriba T es adyacente y las dos valdrán 180. Si yo tengo el ángulo K, el de abajo P también será adyacente, pues porque tengo ángulos opuestos al vértice. Entonces, los enunciados serán: K es el adyacente al ángulo T, y como mi ángulo conocido es K, vamos a cambiar esto por esto de acá. Siempre la operación va a ser 180 grados menos el ángulo K. Si yo tengo el ángulo K es adyacente al ángulo P, como mi conocido acá es K nuevamente, entonces voy a tener la operación 180 grados, es el ángulo del ángulo K, menos el ángulo K, es igual al ángulo P. Entonces, vamos a hacer el ejemplo 2. Halle los ángulos adyacentes en la figura. Entonces, nosotros tenemos esta figura donde nos dicen que tenemos 140 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hallar esos ángulos con la operación que nosotros estamos hallando en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es, planteamos, el ángulo S es adyacente al ángulo R. ¿Sí ven? El ángulo S es adyacente al ángulo R. Como el ángulo R es conocido, lo redondeamos y vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar que el ángulo S y esta operación es 180 grados menos el ángulo R. Entonces aquí nos queda ángulo S 180 menos lo que vale el ángulo R, que es 140, y nos da que es 40. También habíamos podido plantearlo al revés. El ángulo R es adyacente al ángulo U, ¿sí? Y entonces, como es adyacente al ángulo U, entonces la operación es 180 menos el ángulo R es igual al ángulo U. Entonces 180 menos 140 es igual al ángulo U, y eso nos dará 40 grados. Bueno, ¿y a mí para qué me sirve eso? Preguntarán ustedes, muchachos. Pues en una figura geométrica puedo hallar los 4 ángulos a partir de un enunciado, de que solo me den uno. Entonces nos dicen: halle todos los ángulos faltantes si el ángulo A mide 48 grados. Entonces, si el ángulo A mide 48 grados, entonces vamos a plantear el primer paso, que es el opuesto al vértice. Entonces, si el ángulo A es opuesto al vértice, al ángulo R. ¿Ok? Entonces, como es opuesto al vértice al ángulo R, pues ángulo A es igual al ángulo R. Entonces, el ángulo A es el que vamos a reemplazar porque es el conocido, y decimos que el ángulo R mide 48. Y lo metemos en la casillita. ¿Listo? Ahora bien, vamos a decir el segundo paso. Entonces, nuestro segundo paso, lo voy a orientar aquí. Nuestro segundo paso son los adyacentes. Entonces, para el adyacente, voy a decir que es el ángulo A es adyacente al ángulo M. ¿Okay? Entonces, en esa cuestión o en ese orden de ideas, nosotros vamos a tener lo siguiente. Uy, se me desbloqueó la cámara, perdón.
Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que como es adyacente y este es el conocido, vamos a cambiar la operación, que esto es 180 menos A. ¿Cuánto vale el ángulo A? 48. Entonces 180 menos 48. Hacemos la operación al lado y nos da 132. Y para hacer la tercera operación, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, que el ángulo M es opuesto al vértice al ángulo T. Entonces el ángulo T, bueno, aquí es el ángulo T. Perdón. Sí, el ángulo M es opuesto al vértice al ángulo T. Y entonces acá cambiamos la operación. Aquí me equivoqué, disculpen, voy a corregir. Entonces, como el conocido es M, vamos a cambiar a 132. Hagámoslo con otro ejemplo. Supongamos que nos dan aquí que el ángulo R es 52 grados. ¿Ok? Entonces, primer paso, yo planteo que el ángulo R es opuesto al vértice al ángulo U. ¿Por qué? Pues porque el ángulo U es el que está debajo. Entonces aquí yo cambio esto por una igualdad, redondeo el que yo conozco, que es el ángulo R. Entonces yo sé que ángulo R es igual al ángulo U, porque son opuestos, y pues cambio aquí y ya sé que vale 52 grados. Que mi ángulo 52 grados vale el ángulo U. Entonces aquí, si hubiera una casillita, pongo 52 grados. Ahora, paso 2, hago pues adyacentes. Entonces yo sé que el ángulo R es adyacente al ángulo T. Entonces, como yo sé que R es el conocido, voy a cambiar esta R por 180 grados menos el ángulo R es igual al ángulo T. Entonces hago 180 grados menos 52 grados y ese es mi ángulo T. Entonces aquí, cuando hago la operación, hago 180 grados menos 52 grados. Y al hacer eso me da 10 menos 2, 8. Este se queda convertido en 7. 7 menos 5, 2. Y esto me daría 128 grados. Pilas porque yo voy a calificar este procedimiento, que es el ángulo T. Y hago mi tercer paso. ¿Y mi tercer paso qué es? Pues bueno, no olvidamos que colocamos aquí. Que hallamos que esto vale 128 grados. Y el tercer paso es que el ángulo T es opuesto al ángulo M. ¿Sí? Entonces el ángulo T no es conocido, pero mi ángulo A sí es conocido. Entonces yo planteo que el ángulo T es igual al ángulo M y planteo que 128 grados es igual al ángulo M. Y lo coloco en la figura, en la casillita. Entonces aquí coloco 128 grados. ¿Listo? Muchachos, entonces con eso hoy vamos a resolver los ejercicios. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en clase.